¿Qué tal? Mi nombre es Israel Lezama López y a continuación evidenciaré mi competencia SMR 0104C. Para ello, comencemos con la identificación de la problemática y el diseño requerido para la resolución del PBL número 3 del presente módulo, cuyos objetivos comienzan con la interconexión de diversos sensores y actuadores industriales polarizables en AC o DC mediante el uso de un PLC S7 Logo, el cual sería configurado en lenguaje ladder, haciendo uso del logo Softfort como software para programación. Se tiene con esto el control de salidas a relevador, todas conectadas en este caso a 24 volts, para el manejo de diversos actuadores industriales. Todo este sistema sería conectado a la red mediante Node-RED entre el PLC y conexión Ethernet a una computadora para el monitoreo y envío de datos haciendo uso de herramientas de cloud computing, por lo que los requerimientos de diseño de este proyecto son el uso de un PLC S7 Logo configurado en lenguaje ladder y con entradas en este caso 110 volts en corriente alterna, con salidas a relevador, en este caso todas conectadas a 24 volts, usando sensores y actuadores industriales que se definirán más adelante y conectando todo el sistema a Node-RED para poder así en línea, haciendo uso de herramientas de cloud computing, monitorear y controlar diversas variables. Analicemos los sensores y actuadores que se utilizaron. Se tienen botones ópticos, dos de estos que modelarían el comportamiento de un pistón neumático de efecto doble mediante una válvula 5 vías 2 posiciones para su eyección y retracción, un sensor ultrasónico marca Banner que en su modo teaching permite establecer un rango de funcionamiento que bien activará o desactivará un LED industrial conectado a 24 volts. Se pueden enviar también señales digitales desde el dashboard de Node-RED hacia una memoria interna del PLC, hacia una salida del PLC que permita la activación de un motor monofásico, por ejemplo, con su respectiva etapa de potencia, guardamotor y contactor a definir más adelante. Todo este sistema, como se dijo, se conectará a Node-RED vía Ethernet para la generación en la nube de un tablero dashboard para monitorear variables y controlarlas, por ejemplo, en el caso del motor. ¿Cómo es que interactúan estos componentes? Bueno, para el caso, por ejemplo, de los botones ópticos, se tiene que están polarizados en alterna con su cable café a la línea o la fase y su cable azul al neutro. El cable amarillo es el común de este relevador electromecánico que representan estos sensores y bueno, está conectado a la fase dado que nuestro PLC funciona a 110 volts en corriente alterna. La salida normalmente abierta irá a I1 o I2 de acuerdo a cuál sea el sensor OptoTouch que se esté utilizando. Nuestro sensor ultrasónico se polariza a 24 volts, por lo que su cable café irá a 24 y su cable azul a tierra digital. Su salida es NPN, por lo que se conectará a la terminal A2 de la bobina de un relevador, puesto que de activarse nos dará tierra o 0 volts y de desactivarse nos dará alta impedancia o circuito abierto, por lo que la terminal A1 de la bobina está directamente conectada a 24 volts. Esta bobina permite la activación de un relé que a su entrada tiene el cable de línea y a su salida igualmente tiene línea conectada a la entrada I3 del PLC. Con la configuración que se mostrará más adelante se permite controlar Q1, Q2, Q3 y Q4, salidas de relevador a 24 volts. Q1 y Q2 controlarán la eyección y retracción de nuestro pistón respectivamente, haciendo uso de la electroválvula 5 vías 2 posiciones. Q3 funcionará como un buffer de I3 que activará el sensor ultrasónico y logrará encender nuestro LED industrial. Q4 se activará desde el dashboard de Node-RED mediante una memoria interna que, bueno, al activarse, activará una bobina a la que está conectado en configuración PNP. Esta bobina pertenece al contactor de nuestro motor y por tanto permitirá el paso de la fase directamente a nuestro motor, cuyos cables de neutro y tierra física ya se encuentran directamente conectados. Cabe destacar que de haber un evento que pudiera dañar el sistema, como un pico de corriente, por ejemplo, nuestro guardamotor desactivará el circuito o lo abrirá para que no se dañe nuestro sistema. Notemos en la conexión física de izquierda a derecha, fuente de voltaje DC, el PLC, guardamotor, contactor, relevador y debajo un bus de clemas para diversas conexiones. En cuanto al sistema neumático, se tiene que para la eyección se usa la posición 1 con alimentación en la vía 1 a 4 y desfogue en la vía 2-3. Se utiliza la posición 2 para la retracción con desfogue en la vía 4-5 y alimentación en la vía 1-2. De acuerdo en la programación se tienen en AND ambos sensores de botón óptico. De activarse ambos se activará la salida Q1 y esto eyectará nuestro pistón. De desactivarse uno a ambas de estas entradas mencionadas, se desactiva la señal de eyección Q1 y se activa la señal de retracción Q2. I3 y Q3 funcionan como un buffer. De detectarse una señal por el ultrasónico en el rango requerido, se activa Q3 y se enciende nuestro actuador LED. Desde el dashboard de Node-RED, como se dijo, se envía una señal a una memoria interna M1. Esta memoria interna activa una salida que a su vez activa el contactor que permite la activación de nuestro motor monofásico. Para la conexión de Node-RED al PLC es necesario en la configuración del PLC establecer un access point y en la configuración de Node-RED el IP de nuestro PLC a utilizar.
Para la lectura o monitoreo de variables se utiliza el bloque PLC-read conectado, por ejemplo, a un bloque de indicador de dashboard. Para el control de variables se tienen también controladores de dashboard cuya respuesta o salida se puede conectar directamente a indicadores de dashboard o bien escribir al PLC en una memoria interna mediante bloques como PLC write. Notamos que en la implementación del sistema se tiene una válvula igualmente 5 vías 2 posiciones como se mencionó anteriormente. Del lado izquierdo monitoreo de variables, del lado derecho control de variables. Se nota como con el sensor óptico OptoTouch se puede controlar el pistón, como con el sensor ultrasónico se puede encender y apagar el LED industrial, como podemos mediante el envío de señales en el dashboard de Node-RED activar un motor monofásico y cómo podemos leer entradas del PLC y monitorearlas desde el dashboard de Node-RED. Si bien las respuestas ya se dieron a las preguntas que se hicieron en la evaluación presencial de competencias, se presentarán algunos casos teóricos de cambio de elementos. Por ejemplo, si se cambiara el PLC de 110 volts en alterna por uno de 24 en directa, tendríamos que conectar nuestro cable amarillo común de los botones ópticos a 24 volts para poder leer esta entrada en el nuevo PLC sin dañar al sistema, y ya no sería necesario ningún relevador para nuestro sensor ultrasónico. En el caso de cambiar una electroválvula se usó las 5 vías 2 posiciones, cabe destacar que es la menos costosa y más fácil de fabricar. Por una 4 vías 2 posiciones el funcionamiento en eléctrica sería completamente igual, solamente habría una vía de desfogue en lugar de 2 vías de desfogue, una para cada cámara. En el caso de utilizar una válvula 3 vías 2 posiciones sería requerido el uso de un pistón de efecto simple con retorno por muelle para que este vuelva al desactivarse la señal de activación. Con esto llegamos al final del video, gracias por su atención y excelente noche.